Padre, te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de seguir aprendiendo de tu palabra, de poder conectarnos con personas que están en diferentes puntos del mundo, Dios mío. Personas, Señor, que tienen el mismo sentir de querer compartir, Señor, de querer crecer, Padre Celestial, de compartir de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Y hoy te entregamos, Señor, este momento y te pedimos que vos seas el que esté hablando a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, bienvenidos a los que se fueron acoplando. Qué lindo verles. Mientras voy proyectando, ténganme paciencia para proyectar lo que tengo que proyectar, pero mientras tanto, a mí me gustaría, porque ya estamos prácticamente cerrando lo que es los temas que estuvimos hablando, y no sé, por lo menos dos personas, me gustaría escuchar qué fue lo que más le gustó, con qué se quedan, qué aprendieron, porque estuvimos hablando de pasión tras pasión, tras pasión, tras pasión. Yo creo que la palabra pasión ya se les quedó luego, ¿verdad? Pero aparte de eso, de todos los temas, pueden hablarme de todos los temas, pero tienen un minuto, o pueden hablarme de uno en específico, de qué fue lo que con qué se quedaron, qué aprendieron, algo nuevo, qué fue lo que le impactó, no sé quién se anima o voy a hacer dedocráticamente. Yo Silencio. cuento, Dale, Vane, te a escucho. mí este libro desde el inicio me impactó mi corazón. Y específicamente este año, pues la oración del inicio era eso: Señor, yo quiero aprender a amar lo que tú amas, pero no tenía ni idea hacia dónde se iba a ir eso o qué implicaba, qué procesos podrían suceder para que eso empezara el Señor a gestarlo, porque siempre hay algo, ¿verdad? Para que suceda. Y ahí todas las pasiones para mí fueron importantes y necesarias para profundizar y también se despertara, pero hay dos cosas que para mí fueron que me marcaron mucho, y era la pasión por Israel. Siento que se me quitó como otra venda de los ojos con respecto a que él ama esa nación, ¿verdad? Él ama esa nación primero porque fue la que él creó, porque es su nación escogida, pero el poder entender definitivamente que hoy conozco de Cristo es porque hubieron valientes judíos que decidieron. ¿Sí me entiendes? O sea, mantenerse firmes en la fe, y son los que para nosotros hoy son esos héroes de la fe. Entonces, saber que ellos se mantuvieron firmes por eso hoy conozco el evangelio, y por eso yo tengo que corresponder a ese amor, ¿sí? A esa pasión. Entonces, hoy me quedó tan claro, y hoy es como que veo una noticia y esto, y es como que cómo no compartirlo, o sea, cómo no ser muy enfático en eso. Y también en la pasión por el reino, porque Mm, cada vez se revela más la importancia de traer el reino, ¿sí? Aquí a la tierra, y no anhelar tanto el ir, voy al cielo porque o sea, como para zafarme del sufrimiento de aquí de la tierra. Y de eso no se trata, anhelar el reino, de anhelar a Cristo, porque es Cristo, es el reino, ¿verdad? Sino de anhelarlo a Él por quien es Él y porque quiero estar con Él, no para que me saque del sufrimiento. Entonces, creo que cuando eso también le das la importancia a lo que debe ser importante, y lo que hablábamos al inicio, cuando conversábamos, mi mirada no puede estar en lo terrenal y en los mm. problemas de este mundo y en buscar la plata y en todo eso. Entonces, para mí esas dos fueron de las más como que me estallaron. Wow, espectacular. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, capaz se van a dar cuenta de lo que vamos a hablar, y seguramente no solamente hoy, sino en los otros invitados que van a venir, seguramente van a seguir hablando de lo que ya se estuvo hablando. Yo voy a tocar algunas cositas ahí, Nati. Te escucho. Hola, ¿me escuchan? Sí. Am,
Yo creo que de todo lo que hemos visto, hemos podido como empezar a alinearnos con el plan que el Señor tiene, porque no es un plan de ven, vamos a sentarnos en el sofá de la casa y a vivir una vida en paz sin ningún problema y ya, luego nos morimos. Sí, es que realmente es algo que muchas personas piensan con respecto a Dios, Ujú, pero conocer su plan, lo que Él ama, hace que inevitablemente eso que a Él le apasiona a ti también te empiece a apasionar, porque Él es el que le da sentido a nuestra vida. Entonces, claro, empiezas a ver desde una perspectiva distinta, con ojos diferentes, cada cosita que de pronto para nosotros era como insignificante, hoy entendiendo lo que a él le arde y que asimismo lo ha puesto en manifiesto en su palabra, ya con ojos diferentes te hace ver la vida y el destino no solo personal, sino de la humanidad de manera especial. Entonces, sí, creo que lo que burbujea hoy por dentro es pasión. wow, gracias Nati por comentar. Ok, y hoy vamos cerrando y hoy hablamos con esta frase que tienen ahí, generación conforme al corazón de Dios. Ya estuvieron viendo seguramente las invitaciones y me gustaría hablar un poco sobre esto y empezamos con este versículo. Muy capaz no es famoso, pero seguramente que cuando le digo un corazón conforme al corazón de Dios, ¿a quién le viene? El nombre que le venga ahora mismo, ¿de quién es? Ahí en el chat nomás pueden escribir también, no hay problema. ¿De quién le viene? No sé, Juan, no sé, ¿quién puede ser? Yo creo que si hay una competencia, todos vamos a ganar, ¿verdad? Lo primero que se nos viene a la mente es David. Judas dice. Definitivamente él no tenía un corazón alineado al corazón de nuestro Padre Celestial, Alan. Estás equivocado. Y empezamos con este versículo que dice, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiera que haga. Y justamente cuando estaba mirando el título de lo que se tenía que hablar en este mes, dije, "¡Ah! ¿De quién lo que puedo hablar? ¿Qué es lo que voy a decir, verdad?" Y al ver esto en Hechos 13:22, es impresionante pensar nomás, ¿verdad? De la opinión que tiene nuestro Padre Celestial sobre un humano, ¿verdad? Y si empezamos a leer quién era David, híjole. No, era la Santa Paloma, ¿verdad? No era la persona más perfecta de las más perfectas, porque justamente no habla de perfección, sino la palabra cuando habla de perfección habla de madurez, ¿verdad? Pero normalmente nosotros tendemos a mirar los errores y compañía, pero le vemos a un Padre Celestial que vio a un humano con miles de debilidades, con miles de errores, ¿verdad? Y dice un hombre conforme a mi propio corazón. Y eso me llevó a buscar un poquitito lo siguiente que vamos a ver acá. Primero, vamos a desglosar un chiquitito el significado de estas palabritas. Un corazón. Al buscar el término corazón en términos bíblicos, el corazón, ¿qué representa? Representa más que no solamente una emoción o emociones, sino dice que abarca la mente, abarca la voluntad y es el centro de una vida moral y espiritual. Dice que el corazón en términos bíblicos también habla de la sede de nuestras decisiones, deseos y motivaciones. Entonces, quiero que te quedes con este concepto. Entonces, un corazón, ¿qué es? ¿Dónde está? Aparte de nuestras emociones, está mente, voluntad, centro de vida espiritual, ¿sí? Vida moral
y hablamos de nuestra sede, de nuestras decisiones, deseos y motivaciones. Segundo, habla conforme. Entonces, un corazón conforme, ¿a qué viene esto? Conforme, ¿qué es lo que es, verdad? Y dice que la palabra conforme indica una alineación o similitud. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo es estar de acuerdo o en sintonía con algo. ¿Sí? Y en este contexto se refiere a un corazón justamente de una persona que está en armonía con Dios, un corazón que se alinea, sí, exactamente, Vane, creo que hoy voy a estar. Normalmente no suelo mirar tanto el chat, pero ahí me aparece. Entonces, sí, un corazón que se alinea. Y vamos con la segunda palabrita que vemos ahí, al corazón de Dios. Sí, entonces, un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Al corazón de Dios qué, Joana? Al corazón de Dios, ¿a qué se refiere? Se refiere no a mis deseos, no a mi voluntad y a mi carácter, sino se refiere a los deseos, voluntad y carácter ¿de quién? De mi papá. Ejemplo, conocemos que Dios es un Dios amoroso, es un Dios justo, un Dios misericordioso, Él es santo, Él es fiel, ¿verdad? O sea, tener un corazón conforme al corazón de Dios implica estos atributos. Entonces, en otras palabras, lo que está diciendo este versículo es que encontró en David una persona así, una persona que vive de una manera que sus deseos son los deseos del Padre, que sus pensamientos son los pensamientos del Padre y que sus acciones reflejan los valores y la naturaleza de Dios. Y voy a decir, Joana, pero ¿cómo picó? Perdón, esa es una palabra que solemos utilizar acá en Paraguay, ¿verdad? ¿Cómo puede ser eso si al leer todo lo que es la vida de David, cómo puede reflejar todo esto? Y obviamente somos seres humanos, tenemos todavía una naturaleza pecaminosa que nos lleva obviamente al conocer al Padre, cada día vamos perfeccionando y cada día vamos reflejando su amor, su gracia en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, la persona que no actúa de acuerdo a esto, obviamente, es lo contrario, actúa a sus propios intereses egoístas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo tener un corazón conforme al corazón de Dios? ¿Cómo yo puedo tener un corazón lineado al corazón de Dios? Y justamente quiero hablar solamente de tres puntitos que probablemente llegaron a ya leer en el libro que estuvieron desarrollando o a escuchar. Y justamente el primer puntito es ser amante de la presencia de Dios. Yo creo que es muy, no vas a lo poder llegar a estar lineado a la voluntad de Dios, a lo que Él desea, si no somos amantes de su presencia, porque si no somos amantes, difícilmente lo vamos a decir que tenemos la oportunidad de inclusive le conozco a Dios, no, ni le vamos a poder conocer. Y una de las cosas características que tenía David era que era amante de su presencia, amaba la presencia de Dios, buscaba la presencia de Dios. Ejemplo, te doy un ejemplo en Primera de Crónicas 13:3. Primera de Crónicas 13:3. En aquella época, vamos al contexto, donde David fue coronado como rey. Dice que después de ser coronado, lo primero que él hizo fue que, y dice en Primera de Crónicas 13:3, dice, es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. Y si vos lees la historia en la época de Saúl y compañía, y esa era la gran diferencia entre una de las diferencias que tenía Saúl y David era de esto. No era, Saúl no era amante de la presencia de Dios, su corazón no estaba alineado al corazón de Dios, lo contrario a lo que era David. Y vos ves ahí la historia, cuando los filisteos vinieron, llevaron el arca, le querían tener más o menos como muletilla, ¿verdad? Al arca, porque sabía lo que representaba, pero ¿qué pasó al llevar? Vino
vino peste, vino esto, vino aquello, plagas y compañía que justamente los filisteos se asustaron y le entregaron otra vez a Israel. Pero ¿qué pasó? Es como que llevaron a una ciudad que ahora no tengo acá anotado, pero si por ahí alguien tiene, puede poner. Y dejaron ahí descuidado, ¿verdad? Y Saúl hizo su vida porque su mentalidad era terrenal, militar, ¿verdad? Hacía prácticamente los deseos de su corazón y obviamente los sacerdotes se guiaban mucho a lo que era la influencia política. O sea, ellos estaban en un momento de religiosidad. Tenían que hacer los sacrificios, hacían, ¿verdad? Porque era como un ritual, lo tomaron como un ritual. Pero ¿qué pasó? Cuando David tomó el mando, lo primero que dijo es, hey, es hora de traer la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante para David la presencia de Dios? ¿Por qué era tan importante ese arca? Porque el arca del pacto justamente simbolizaba la presencia manifestada de Dios en medio de su pueblo. Eso era lo que en este caso para los israelitas representaba. Y en Éxodo 25-22, Dios dijo, allí me encontraré contigo. Justamente estaba hablando cuando el sacerdote iba una vez al año al arca donde rociaba, ustedes pueden leer toda esa historia, ¿verdad? Donde rociaba, hacía justamente perdón y súplica por el perdón de pecados, ¿verdad? Y donde justamente el Padre le decía, allí yo me voy a encontrar contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación, entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde allí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. O sea, el arca no era solamente un símbolo, sino que literalmente para los israelitas representaba la morada de Dios entre ellos. Entonces, eso fue lo primero que estableció. Y justamente una generación conforme al corazón de Dios es una generación que ama su presencia, que anhela su presencia. Y eso es lo que hizo David, se fue y puso en Jerusalén. ¿Y qué simbolizaba? Y justamente le estaba diciendo al pueblo de Israel, le estaba diciendo, hey, acá lo primero no es el poder militar, no es conquistar, lo primero es Dios. Lo primero es conocerle. Y si vos vas viendo un poquitito más sobre los salmos, en los salmos encontramos mucho a David, una persona que realmente buscaba de Dios. Ejemplos, y vemos en este salmo que creo que sí tengo acá, que dice Salmos 42, 1, 2. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo. ¿Cuándo vendré y veré ante la presencia de Dios? Y acá habla justamente David, imagínate, da un ejemplo y dice, así como el siervo, ¿verdad? Que representa justamente, ¿qué decía ahí sobre el siervo? El siervo ahí representa la búsqueda intensa de Dios. Y dice, el siervo no solamente buscaba agua, sino que la brama. ¿Qué quiere decir eso? Dice que hay un clamor intenso, resalta una urgencia y profundidad de una necesidad de que quiero conocerte. Oh, de que quiero conocerte. A eso habla de Brahma, ¿verdad? El siervo representa la búsqueda intensa de qué? De Dios. Así como el siervo necesita agua para sobrevivir, el ser humano, ¿qué necesita para que realmente pueda sobrevivir en esta tierra? Necesita de Dios para una vida espiritual. Yo necesito de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué había ahí? Había un deseo de conexión, una cercanía. ¿Con quién?
con el Creador. Entonces, Joana, ¿por qué lo que yo debo de buscar de la presencia de Dios? ¿Por qué tanto él amaba la presencia de Dios? Y acá solamente quiero citarte algunas cositas. Primero, porque ¿qué es lo que hace la presencia de Dios? Me conecta con mi Padre. Me conecta con mi Padre. Dios me creó ¿para qué? Para tener una relación personal con Él. Para eso me creó, para poder relacionarme con Él. Para eso me creó. Y eso fue lo que el enemigo hizo ¿en qué? En el jardín del Edén. Vino y ¿qué rompió? La relación, esa conexión. Y es evidente de que había una buena relación. ¿Y como vos sabes? Y lee nomás Génesis, donde justamente ellos desobedecieron. La primera preguntita que les hizo a ellos es, ¿dónde estás? Porque hubo un rompimiento. Entonces, el buscar su presencia, ¿sí? Al yo buscar su presencia, ¿qué estoy haciendo? Estoy respondiendo al propósito por el cual yo fui creado, de poder conocerle, de poder adorarle, de poder disfrutar de su presencia. En Hechos 17:27 dice lo siguiente, Dios hizo todo para que todos los busquemos y podamos encontrarlo. Aunque lo cierto es que no está lejos de nosotros. Entonces, Dios hizo a la humanidad para que le busquemos y le encontremos. Y acá tengo una frase que me encantó mucho, que justamente el pastor compartió con nosotros, donde dice, si buscas a Dios y amas su presencia, Él te va a encontrar. Por más olvidado que creas estar de Él. Tiene que haber una intención ahí. El segundo punto, ¿por qué es importante estar y buscar su presencia? Porque dentro de su presencia, ¿qué es lo que encontraba David? Encontraba renuevo y dice que la presencia de Dios renueva y transforma nuestras vidas. Dice en Romanos 12:2, nos anima a que no nos conformemos al mundo, sino a ser transformados. ¿Por qué? Por la renovación de su palabra, de estar con Él, de poder alimentarnos. Cuanto más yo me alimento de la palabra de Dios, más renuevo mi forma de pensar y más esa forma de pensar, ¿qué hace? Se alinea a su corazón. Y mi forma de actuar ya no es como el mundo actúa. Mi forma de amar ya no es como el mundo ama. Mi forma de hacer las cosas ya no es como el mundo hace, sino está alineado ¿a qué? A su palabra. Y en 2 Corintios 3:12 dice lo siguiente, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra, dice. Obviamente, porque encontramos libertad en Él, dice. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestras vidas, gracias a la acción de qué? De su Espíritu Santo en nosotros. Cada vez más que nos parecemos a Él. En otra versión dice lo siguiente, su gloria no transforma, que dice de gloria en gloria. Entonces, al estar en su presencia, yo puedo experimentar eso que de gloria en gloria va transformando y cada vez más voy reflejando ¿a quién? A Cristo en mi vida. Aparte de eso, me guía y me da sabiduría. En Salmos 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti voy a fijar mis ojos. O sea, cuanto más yo busco de Él, ¿sí? Él me da claridad para qué, para tomar decisiones. Otro punto, en su presencia, ¿qué encuentro? Encuentro fortaleza, refugio, ¿en qué? En tiempos difíciles. Y mira nomás, todos los salmos, y si vas leyendo salmos, vos le ves a un David clamando, Señor, ayúdame, a un David en este caso, pecador, Dios mío, ¿verdad? Justamente hoy estábamos hablando
con mi compañero y estábamos diciendo cómo lo que era conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y era una persona que, híjole, se metió con una esposa ajena, ¿verdad? Mató, hizo miles de cosas y cómo es, porque nosotros tendemos justamente a mirar los errores de las personas, pero ¿qué pasó? Le vemos a un David de que, Señor, híjole, me equivoqué. Y en Salmo 51 nosotros vemos que lo primero que él hizo fue arrepentirse, perdón, y aparte de eso, lo que él decía, Señor, que por favor tu presencia no se vaya de mí, que tu Espíritu Santo no se aparte de mí. O sea, el clamor de David en ese momento no era un David, Señor, protegen a mi reputación, protegen a Señor, que nadie se entere de lo que yo hice, Señor, cuida mi reino, Señor, esto no. Lo primero que él hizo es, Señor, perdón, yo no quiero que tu presencia se aparte de mí. Y vemos en Salmos 46:1, dice justamente, él recuerda que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. También habla y entendía David que en la presencia de Dios hay plenitud. Y este es uno de los versículos que solamente vos y yo conocemos, que es Salmos 16:11. Yo se van a dar cuenta que leo en diferentes versiones, perdón. Y dice Salmos 16:11, dice, tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy feliz. A tu lado soy siempre dichoso. O sea, David sabía que solamente en la presencia de Dios él iba a encontrar alegría verdadera y satisfacción. Entonces, ¿qué más realmente? ¿Qué más quiero? Si esto, y yo creo que hay muchas cosas más que vamos encontrando, sanidad, restauración, cuanto más yo busco de su presencia, más libre soy. Segundo puntito, amaba la casa de Dios. Él amaba la casa de Dios. Y vemos unos cuantos versículos, y este que tengo acá dice lo siguiente, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, me encanta esta versión que dice, lo que más anhelo, que es vivir en la casa del Señor todos los días de qué? De mi vida. Amaba la iglesia, ¿sí? Amaba estar en la casa del Señor. Dice, lo único que le pido al Señor y lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de qué? De su templo. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que más anhelas? ¿Qué es lo que más le pedís a Dios? ¿Dónde están tus anhelos? Y después también me dice, en Salmos 122:1 dice, yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y acá vemos el gozo que tenía David con solo pensar e ir en la casa del Señor, ¿verdad? Ahí vemos que él reflejaba una actitud, tenía una actitud de alegría, de deseo de estar en su presencia, de estar en comunidad, de compartir con las personas de su comunidad y poder tener una adoración congregacional con las personas, de poder tener comunión con las personas, de poder compartir con las personas. Y nos dice también en Salmo 84:10 dice, prefiero pasar un día en tu templo que estar 1000 días lejos de ti. Prefiero dedicarme, imagínate lo que dice esta versión, prefiero dedicarme a barrer tu templo que convivir con los malos. Ahí nosotros vemos justamente, muestra una profunda satisfacción y gozo que él experimentaba justamente de poder compartir y estar en ese lugar, ¿verdad? Un solo día en su casa es más valioso que cualquier otra cosa fuera de ella.
Un solo día en su casa realmente encontrás renuevo. Y si yo te pregunto, ¿qué es lo que encontramos en la casa del Señor cuando te vas? ¿Qué encontrás? No solamente no nos vamos a la casa del Señor para chismentar, que es lo primero que muchas veces tenemos ese enfoque, ¿verdad? De ponernos al día con nuestros amigos y eso, la compañía, todo lo que hicimos en la semana. No nos vamos a la casa del Señor para turistear, sino más bien nos vamos en la casa del Señor para poder justamente experimentar de qué, de poder adorar congregacionalmente, de encontrar palabra, de encontrar renuevo. Y nos dice justamente en Hebreos 10:25, dice, no dejemos de congregarnos como algunos lo hacen por costumbre. Y más después de la pandemia, muchos tuvimos esa costumbre de lo virtual y compañía, pero es tan necesario irnos, poder congregarnos. Y ahí dice, sino animémonos unos a otros y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día del Señor. Entonces, amar la casa de Dios implica valorar la comunión con otros creyentes. La iglesia es un lugar que, para que vos puedas encontrar amigos que te puedan ayudar a poder crecer en qué, en la fe. Entonces, amados, ¿qué tenemos que ser? Tenemos que ser intencionales. ¿Cómo voy a ser intencional? Porque amar, justamente vemos en el versículo donde él decía, no es que yo solamente amo una cosa de tu casa. Nosotros le vemos a David que dice, no, yo solamente amo al grupo alabanza, yo amo solamente, no sé, el ministerio de niños, yo amo tal cosa. No, él dice, amo tu casa. Y eso es lo que yo anhelo, amar. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Ser intencional, ¿verdad? ¿Cómo puedo ser intencional? Uniéndote a un grupo, no sé, de jóvenes, jóvenes adultos, que vos puedas compartir de la palabra. No sé, en tu iglesia hay un instituto, no sé, nosotros en nuestro caso tenemos CEB, le llamamos Centro de Estudio Bíblico, o algo que te lleva a vos realmente a conectarte. No sé si tenés no sé si tienen el sistema celular y compañía, pero que te lleve a crecer con otras personas. Y me dice justamente en Hebreos 10:24 dice, y considerémonos uno a otro para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y era algo, si bueno, vamos a irnos en Hechos, era algo muy característico de la gente de Hechos, la iglesia primitiva. Cómo eran gente súper unida, cómo eran gente que realmente amaban a todo lo que en este caso simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo. Eran gente que realmente daban todo y dejaban todo, también vendían todo. Y dice que el número de personas que venía al reino de Cristo eran muchas. Entonces, lo mismo yo tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer, Joana? Amar la iglesia, congregarme. Y por último, de los últimos, entonces ya hablamos, amar la presencia, buscar la presencia. Segundo, amar su casa. Y tercero, yo sé que hay mucho más, pero tercero, amar su venida y justamente mensajeros que aman la venida del Señor. Ahora, no ser mensajero como este dibujito que ven acá, ¿verdad? Pues nosotros de repente hacemos, no desviamos todito. Nos vamos por otra parte. Y nos habla en Salmos 49:10. Salmos 49:10 dice lo siguiente: Dios mío, tú sabes, tú bien sabes que yo no he guardado silencio. Siempre he dicho que eres justo. A todo el mundo le he dicho que tú eres fiel y que salvas. No le he ocultado a tu pueblo tu gran fidelidad. Le vemos, si vos lees todo este Salmo 40, habla en un momento de aflicción, un momento donde estaba siendo atacadito David y donde le estaba diciendo, Señor, aparte que te estoy pidiendo que me rescate, te estoy recordando, Señor, de que yo soy una persona que siempre hablo
de tu palabra. Siempre hablo, perdón, de tu salvación. Y no me callé. La misma cosa, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser mensajeros que aman su venida. Hablar de Cristo. A eso se llama también amor por los perdidos. Llegamos a hablar sobre eso, ¿verdad? De hacer la gran comisión del lugar donde yo me vaya, pueda hacer discípulos. Pero no es hacer discípulos, no sé, necesito una iglesia, no, en el lugar donde vayas, en la esquina, en tu trabajo, en tu colegio, en tu universidad, dice, de poder hablar de Cristo. Eso es ser un mensajero de su palabra. También nos habla, otra parte, nos habla en Salmo 51:13, cuando justamente David estaba pidiendo perdón por sus pecados. En el 13 dice lo siguiente: así enseñaré a los transgresores tus caminos y dice, y los pecadores se volverán a ti. Vemos a un salmista que expresa su compromiso que de hablar de la justicia, de hablar de la salvación en medio de una congregación, de ser mensajero de Cristo. ¿Qué implica? Implica compartir ¿qué? Compartir el amor por su venida y de su obra redentora. Y acá hay algo que quiero que tengas en cuenta, lo siguiente: el Evangelio tiene dos caras de la moneda. Primera es mostrar las consecuencias del pecado y la otra es hablar del plan de salvación, justamente el plan precioso de Dios que tiene para con nosotros, ¿sí? Y nuestra gran misión que tenemos nosotros, amados, ¿cuál es? Es que las personas que nos rodean y que no tienen a Cristo puedan conocer de Él, puedan ver a Cristo, que a través de qué, a través de nuestras vidas. Nosotros, ¿qué somos? Nosotros somos portadores de qué, de chisme, somos portadores de crítica, somos portadores de qué, de un inmenso mensaje, de mensaje poderoso, un mensaje que transforma, ¿verdad? Somos portadores justamente de su presencia, del mensaje de Jesús, su verdad, su amor. Y ahí tengo una frase que quiero que te quedes, donde dice, nosotros podemos criticar, pasar criticando a las tinieblas o iluminarla con la presencia de Cristo. Y dice, nuestra misión es que otros vean y conozcan de Cristo, ¿sí? Yo no me puedo quedar así todo gordito, lleno de información, ¿verdad? O como, perdón, pero de repente el pastor nos dice, ¿verdad? Lleno de diabetes, así, lleno, y no impartir la palabra. En la Biblia nosotros vemos referencias, en la Biblia vemos más de 500 referencias justamente que habla sobre el cielo. 300 veces en el Nuevo Testamento habla de su venida. De los 27 libros del Nuevo Testamento, vemos que a 23 de ellas habla de su venida. Entonces, prácticamente le vemos a un padre que se encargó por toda la Biblia que vos estás leyendo de mostrarnos cuál es nuestro destino. Pero afuera hay un mundo de personas que no conoce de este destino y que nos puso a nosotros ¿para qué? Para ser portadores. Pero para yo ser portador de ese mensaje, ¿qué tengo que hacer? Tengo que prepararme. Si yo soy una generación que ama su venida, tengo que prepararme. No me puedo quedar en la ignorancia, quedarme solamente porque de tal manera amó Dios al mundo. Está espectacular, pero tengo que saber mucho más. Y eso vemos ejemplo en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que dice que Él crecía no solamente en estatura, sino en que todo conocimiento de la palabra de Dios. Vemos a un Pablo que era una persona súper preparada, que inclusive cuando tuvo la oportunidad de hablar a gentiles, que él utilizó poemas, frases justamente de poemas griegos. ¿Para qué? Para meterle ahí la palabra de Dios. Pero ¿cómo yo tengo que hacer? Porque Pablo tenía una misión. ¿Y cuál era la misión en este caso de Pablo? Era de predicar de Cristo. Entonces, yo como hijo de Dios
tengo que prepararme, ¿sí? Para poder hablar de Él. Y te dejo con esta frase que justamente más, espérame que, Max Lucado dice, escucha con atención, porque el rey está a la puerta. Si queremos transcribirla o, no sé, ponerla en nuestro propio lenguaje, podamos decir de que tenemos que prestar atención. Si vos pones tu oído al cielo, vas a escuchar de que un rey está viniendo, ¿verdad? Y viene a buscar a su iglesia. Entonces, amados, tenemos un gran desafío. ¿Cuál es? Y es a esto que nosotros vimos al comienzo. Uy, 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 uy. Acá está. De que cuando nuestro papá nos vea a nosotros, pueda decir lo mismo. Nati, una mujer en donde yo encontré que tiene un corazón alineado a mí. Adita, una mujer que cuando yo veo desde el cielo, puedo ver que su corazón está alineado a mí. ¿Por qué? Porque busca de mi presencia, ama mi iglesia, mi casa y ama a los perdidos y es un mensajero de mi palabra, porque sus deseos, sus anhelos no son egoístas, sino realmente están alineados a mi corazón, a lo que yo busco. Entonces, a eso tenemos que llegar. ¿Es difícil? Difícil lo es. Si vamos a proponernos decir, ay, Joana, si yo me provoco buscar la presencia de Dios, de poder conectarme con Él, ¿verdad? Cuando agarramos la Biblia ya queremos dormir. Cuando queremos orar ya suena el celular, miles de cosas. Hay miles de cosas que se nos presentan, pero tenemos que ser intencionales. David era una persona que tenía millones de errores, millones de debilidades, pero tenía cosas muy espectaculares, como por ejemplo una persona que su confianza estaba plena en él, buscaba realmente 100% de la presencia de Dios, era una persona súper humilde, una persona que reconocía de sus errores, y era una persona que realmente, todo lo que es su primer lugar, su respirar, todo era Dios. Y a eso tenemos que llegar. Entonces, el desafío es de ser una generación, de ser parte de esa generación, porque realmente hay una generación que se está levantando y está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, eso era lo que quería compartir con ustedes. Entonces, oramos, ¿sí? Ok. Te invito a que cierres tu ojito, que te cierres tu ojo y puedas inclusive vos mismo orar y pedirle a Dios que pueda enseñarnos a cómo amar, a cómo tener un corazón alineado a Él. Padre, te damos gracias, Señor, porque cada día tenemos la oportunidad de poder conocerte. Señor, nuestro deseo es tener un corazón conforme a vos. Nuestro deseo es, Señor, que nuestros deseos, pensamientos y acciones se reflejen, Señor, a vos. Se reflejen, Señor, en lo que hacemos todos los días. Señor, queremos ser amantes de tu presencia. Queremos, Dios mío, buscarte a vos. Queremos tener una conexión profunda contigo. Como el salmista decía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo yo también por vos, Dios mío, porque yo entiendo de que tengo una necesidad y esa necesidad, la única forma de poder llenar es a través, Señor, de que vos puedas llenarme con tu presencia. Señor, yo te pido que vos puedas llenarnos, Señor, en cada área, Dios mío. Señor, mi deseo es conectarme y conocerte. Mi deseo, Señor, es ser renovada, porque yo sé, Señor, que en tu presencia yo puedo ser renovada. En tu presencia encuentro transformación,
Dios mío. En tu presencia encuentro guía, Padre Celestial. Encuentro sabiduría, papá. En tu presencia encuentro fortaleza. En tu presencia encuentro restauración. Encuentro sanidad, libertad. En tu presencia hay plenitud de gozo, Padre. Y esto es lo que yo quiero experimentar, papá. Y yo te pido, Señor, si por algún motivo, Señor, no hemos apartado de tu presencia, Dios mío, si hemos puesto cualquier otra cosa en primer lugar, Dios mío, que estar contigo, de poder compartir contigo, de poder conectarme contigo en mi momento, ya sea mi momento íntimo, de poder tener un devocional contigo, de poder conversar contigo. Señor, yo te pido perdón. Señor, yo te pido, Padre Celestial, que quites toda distracción de mi vida, papá, y que yo pueda, Señor, conectarme. Ayúdame a través de tu Espíritu Santo. Señor, también mi deseo es amar tu casa, Dios mío, de ser un soporte para tu casa, de ser una ayuda para tu casa, Señor. No ser la persona que pone piedritas de tropiezo a la gente que va a tu casa, sino ser persona de bendición. Que mi expresión, Padre Celestial, al acordarme de tu casa, sea, Padre Celestial, de yo me alegraré en la casa del Señor. Sea mi expresión y mi dicho sea de que prefiero estar en tu casa que quedarme un fin de semana y ver toda la serie que tengo que ver, que quedarme en tu casa e ir a hacer en mi casa, hacer cualquier otra cosa, sino realmente tener ese deseo de poder conectarme con otras personas, Dios mío, de poder crecer con otras personas, Señor. También, Padre, mi deseo es, Padre, que pongas en mí, yo quiero ser parte de esa generación que ama tu venida, Dios mío, de ser un mensajero, Dios mío, de ser, Padre Celestial, una persona que ilumina en el lugar donde está, Dios mío, de ser una persona así como el salmista David, de que tenía un compromiso de hablar de tu justicia, de hablar de tu salvación, Señor, de hablar de tu obra redentora. También yo quiero tener ese compromiso, Dios mío, de poder hablar a otras personas de vos, Señor. Yo, Padre Celestial, hoy tomo el compromiso, Señor, de ser un portador de un mensaje inmenso que es de hablar de vos y de tu venida, Señor. Hoy pongo atención a tu palabra y hoy, Padre Celestial, me someto a tu gobierno y te pido, papá, de que vayas trabajando todos los días, Señor, hasta que vos vengas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que